Cuando son las 5:01 de la tarde, tenemos acompañándonos en nuestro plató a Fernando Alonso. Muy buenas tardes, Fernando. Hola, Nacho, ¿qué tal? Jefe provincial de tráfico, feliz año, bienvenido al plató de la 8 en este 2021, que iba a decir, ojalá pudiésemos empezar hablando de buenas noticias, pero por un lado cambian las normas, que no es una mala noticia, pero quizás puede suponer un quebradero de cabeza para algunas personas esas variaciones. Y claro, al principio de año siempre hacemos balance de lo que ha ocurrido en el anterior y tampoco son unos datos para echar cohetes, ¿no? Mientras haya un solo fallecido o un solo herido, nosotros no celebramos absolutamente nada. Cuando lleguemos a 0 fallecidos y a 0 heridos, diremos por fin que hemos obtenido unos buenos resultados, ¿no? En 2020, el año pasado, los accidentes de tráfico nos han costado aquí, en nuestra provincia, 7 fallecimientos y 159 personas heridas. Si comparamos con los resultados del año anterior, observaríamos lo siguiente. Hemos dicho el pasado año 7 fallecidos. Bien, representan 4 menos que el año anterior. Y en cuanto a heridos, hemos dicho que el año pasado hemos registrado 159 heridos y eso significa que hemos registrado 62 heridos menos que el año anterior. Uno puede pensar, ¿mejoran las cifras, mejoran los datos? Sí, efectivamente, y esa debería ser la primera aspiración. Pero claro, en un año que ha sido tan raro que la movilidad en general ha sido bastante menor. Ya no digo por esos meses de confinamiento, sino porque al no haber fiestas en los pueblos ha habido menos traslados de estos de riesgo, ha habido menos campañas, ¿no?, de verano por puentes, y aún así digamos que no se corresponde, ¿no? Esa reducción de la movilidad con una reducción, podríamos decir, más o menos proporcional, ¿no? ¿Por qué cree que puede haber ocurrido esto? Buena observación. En efecto, el año pasado hemos sufrido, y todavía el estado de alarma y nos ha impedido circular, desplazarnos durante bastante tiempo. Aproximadamente calculamos que durante el año pasado, 2020, hemos registrado aproximadamente a nivel nacional un 25% menos de desplazamientos que el año anterior. Es lógico pensar que al haber menos desplazamientos hemos estado menos expuestos al accidente de tráfico y eso, lo lógico, en principio, lo obligado es que provoque un descenso de la siniestralidad vial en nuestra provincia. Así ha sido, 4 fallecidos menos y 62 heridos menos. El volumen de desplazamientos es uno de los factores que influyen en la siniestralidad vial, pero hay muchos otros factores que influyen. Le voy a dar un dato. En nuestra provincia hemos conseguido reducir cifras de siniestralidad vial el año pasado, 2020. Pues bien, ha habido 14 provincias españolas en las que, a pesar de todas estas restricciones de circulación por el estado de alarma, 14 provincias en las que la siniestralidad se ha incrementado. En Palencia, por lo menos entre todos, hemos conseguido reducirla. Claro, puede ser que tenga que ver a lo mejor ese exceso de confianza que puede suponernos el ver la carretera vacía y sentirnos los únicos, no sé, por buscar motivos que más allá en muchos casos imagino que eso sí era en consonancia con los motivos que había en años anteriores, ¿no? Distracciones al volante, no cumplir con la normativa, por ejemplo, excediendo la velocidad. El factor fundamental en siniestralidad vial, la principal causa de los accidentes de tráfico es nuestro comportamiento, el comportamiento de los conductores. Esa es la clave. Al margen de cualquier otra influencia, al margen de cualquier otra variable, que las hay y muchas en la seguridad vial, pero nuestra conducta es fundamental. Si cumplimos nosotros, los conductores, si cumplimos las normas, reduciremos los siniestros. Si incumplimos las normas, los incrementaremos. Bueno, eso en cuanto al balance del año pasado, pero es verdad que casi con cada visita que nos hace Fernando tenemos un cambio de normativa y nos tiene que explicar, se lo tiene que currar, se lo tiene que estudiar y sobre todo para intentar dejarnos claros a todos nosotros, intentar dejarnos claro esos cambios en qué dirección van, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, lo que tenemos más a mano son las restricciones que tienen que ver con la movilidad, ¿no? Y que ya uno no tiene muy claro si es provincial, es regional, horaria. Ahora mismo, ¿qué limitaciones tenemos en Palencia? Bien, desde el pasado sábado, como consecuencia del estado de alarma, no debemos salir de nuestra provincia. Dentro de la provincia de Palencia nos podemos desplazar libremente, pero no podemos salir de la provincia de Palencia y no podemos tampoco salir de la comunidad autónoma de Castilla y León. Hay excepciones. Las normas nos permiten salir en caso de necesidad, por razones laborales, para cumplir obligaciones legales, por razones de salud, para cuidar a personas dependientes.
Eso sí, si vamos a salir de la provincia o de la comunidad autónoma, es muy conveniente que llevemos un documento que justifique el objeto de ese viaje, porque nos va a ayudar a justificarnos ante policías o guardias civiles y nos va a evitar una posible sanción. Que van a ser quienes precisamente estén vigilando las carreteras para que, bueno, que cumplamos, en definitiva. Hay que recordar que el incumplir conlleva sanción. Es verdad que ha podido haber polémica en los últimos días por si el decreto de la región se adecuaba o no. En cualquier caso, a efectos prácticos, tiene consecuencias, ¿no?, cualquier incumplimiento. Sí, la legislación del estado de alarma establece sanciones y bastante serias, por tanto nos conviene a todos cumplir esas restricciones, no por la sanción, sino para intentar que se reduzcan los contagios, que eso sí que es una sanción, un contagio de una enfermedad que puede llegar a ser mortal. No nos olvidemos de que, además de no poder salir de la provincia, existe un toque de queda que comienza a las 8 de la tarde y que finaliza a las 6 de la mañana. Y vamos a recordar también, ya que estamos, esas limitaciones que hay en cuanto a lo que es el viaje en sí, con quién vamos o quién no en el coche y cómo debemos viajar. Podemos circular con los vehículos habituales, pero eso sí, siempre con la mascarilla, salvo que vayamos en nuestro vehículo solos o salvo que compartamos el viaje, compartamos el vehículo con las mismas personas con las que convivimos, con nuestra familia. En el resto del caso, mascarilla. Estaba pensando, Fernando, que lo que tenemos más actual son las limitaciones, pero también las inclemencias meteorológicas. Ha caído, es decir, no sé si tanto como en Madrid, pero desde luego en Palencia también ha nevado, lo hablábamos antes en la montaña palentina, en el Cerrato también, se ha podido ver problemas incluso en la circulación. Ahora viene un temporal, bueno, después vino el frío y por lo tanto el hielo, ahora viene la lluvia, se nos complica un poco la circulación. Precaución máxima, ¿no?, en estos casos. No sé si hay alguna pauta, algún consejo para los conductores de cara, sobre todo a aquellos que no tienen más remedio que echarse a la carretera. La lluvia, la nieve y el hielo, ¿qué es lo que hace? Hace que perdamos la adherencia sobre la vía, y una vez que el vehículo pierde la adherencia, perdemos el control y por tanto estamos muy cerca de poder provocar un accidente de circulación. En invierno, ¿qué hay que hacer cuando vamos a desplazarnos? Consultar previamente la previsión meteorológica para saber con qué nos vamos a encontrar. Muy importante, del mismo modo que en invierno nunca salimos a la calle con chanclas o con zapatillas de andar por casa, es muy recomendable que calcemos nuestros vehículos con neumáticos de invierno o neumáticos mixtos. Sirven para todo el año, sirven para el verano y sirven para el invierno, pero estos neumáticos mixtos, o bien de invierno, en invierno nos ofrecen mucho más agarre que el neumático ordinario de verano. Por tanto, primer consejo, utilizar neumáticos de invierno o neumáticos mixtos. Y en cuanto a la circulación, en invierno, fundamental, y sobre todo si llueve mucho, si hay nieve o incluso hielo, primer consejo, reducir velocidades. Segundo consejo, aumentar distancias de seguridad en previsión de que podamos perder el control del vehículo. Y por último, utilicemos las luces de cruce, aunque sea de día, no para ver, sino para que nos vean. Eso es importante, es como lo del intermitente. Si yo ya sé dónde voy, ya, pero no es porque te avises, es porque los otros te vean, ¿no? Que des un aviso a los demás. Estaba pensando que, precisamente, además, hoy nos hemos despertado con una noticia como ha sido ese accidente que ha implicado a varios camiones y que ha acabado con 3 víctimas mortales en la A6, creo que era, en Tordesillas. Uno puede tener quizás más en estos días, con esas inclemencias meteorológicas y esos problemas en la carretera, cualquier tipo de accidente, grave, leve. Pero lo que tiene que hacer cualquiera, siempre y cuando pueda, ¿no?, siempre y cuando pueda por su propio pie, es señalizar cualquier problema, incidencia que haya. Si nos hemos quedado sin gasolina, si hemos tenido un pequeño choque con un animal, si hemos derrapado, el coche se ha cruzado, eso en todo momento hay que señalizarlo. Y también se avecinaba algún cambio en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo hay que proceder hoy día para hacer la señalización? Porque recuerdo, no sé si la última o de las últimas veces, que ya hablábamos de la luz amarilla destellante, ¿no? A fecha de hoy, lo único obligatorio en este ámbito es el uso de los triángulos que todos conocemos porque ya lo impuso la legislación hace unos cuantos años. Por tanto, los triángulos siguen siendo obligatorios, es decir,
voy a ser más concreto, es el único elemento de seguridad, de preseñalización de peligro obligatorio. Por tanto, los triángulos siempre en el vehículo. Y si por un accidente o un incidente tenemos que dejar el vehículo en la calzada o en el arcén, hay que sacar esos triángulos y ponerlos delante y detrás, a un mínimo de 50 metros. Estamos viendo en muchos establecimientos comerciales que nos están ofreciendo el dispositivo al que tú te refieres, una luz destellante amarilla que se coloca en el techo del vehículo. ¿Es legal? Sí. ¿Es obligatorio? No. Está pensado como un complemento de los triángulos. Un Por complemento tanto, muy potente, ¿no? Que puede sí, amplificar mucho más, digamos, sobre nuestra todo, visibilidad. sobre todo de noche. Por tanto, podemos utilizar esa luz destellante, sí, pero como complemento de los triángulos. Los triángulos son obligatorios y esa luz es totalmente voluntaria. Quien No es desee, sustitutiva, ¿no? no sustituye, complementa y es voluntaria. Quien quiera ponerlo, perfecto, es voluntario y siempre estará más seguro porque le van a ver más y de más lejos. Pero los triángulos siguen siendo obligatorios. Es posible que en unos años la legislación introduzca un cambio y sustituya los triángulos por esta luz destellante, pero a fecha de hoy, insisto, los triángulos son obligatorios y esa luz destellante es totalmente voluntaria. Bueno, uno de los cambios que quizás ha llamado más la atención y que ha obligado a mucha gente a cambiar su pauta de comportamiento, en este caso, en el patinete, ¿no? Es esa regulación que tiene que ver con los famosos patinetes que ya se empiezan a ver por la calzada de las urbanas, ¿no? Del medio urbano, vamos, de las ciudades. Como para aquellos que todavía estén despistados, incluso para aquellos que se lo hayan planteado y que tengan sus dudas, ¿cómo tienen que circular? ¿Cuáles son los principales cambios en lo que afecta a los patinetes eléctricos? El 2 de enero entró en vigor un Real Decreto que aprobó el Gobierno en octubre o noviembre y ha establecido ya nuevas normas concretas, específicas en materia de patinetes eléctricos. En resumidas cuentas, desde el 2 de enero el patinete eléctrico es un vehículo más. Por tanto, debe circular por las calzadas de las calles de nuestros municipios y de nuestras capitales. ¿Debe circular por dónde? Pues por donde circulan todos los vehículos, por donde van los coches, los camiones o los autobuses, por las calzadas. Tienen expresamente, los patinetes eléctricos tienen expresamente prohibido circular ya por aceras, por zonas peatonales, por túneles urbanos y por carreteras, es decir, por vías interurbanas. Esto que estamos viendo, ya mal. Esto ya no se puede, ¿no? No, porque están invadiendo aceras, zonas peatonales. Claro, esto se ve un sol de escándalo y pocas mascarillas, esto es de antes de la pandemia, casi cuando empezaron a aparecer los patinetes y parecía que iba a ser una moda pasajera, Sí. pero es verdad que es una buena herramienta de movilidad, siempre y cuando, como todo en la vida, se use correctamente, ¿no? De forma adecuada. Y con respeto a los peatones, porque es que las aceras, hay que reivindicarlo, hay que decirlo con voz alta y clara, las aceras son de los peatones. Y por tanto los vehículos deben salir, los que aún quedan, como algunos patinetes y algunas bicicletas, deben salir de las aceras y deben ir donde van todos los vehículos, a las calzadas. Otra norma que obliga a los conductores de patinetes, como estos patinetes ya son vehículos, los conductores de patinetes deben cumplir las mismas normas que cualquier otro conductor de cualquier otro vehículo. Por tanto, prohibido el alcohol, prohibido las drogas, prohibido el uso del teléfono móvil y prohibido el uso de auriculares. Importante, que eso seguro que a más de uno se le despista. Y que no se olviden que la velocidad máxima legal del patinete son 25 km/h. Bueno, para ciudad más que de sobra, está Sí, claro. sí. Esto es casi un poco como sacar la bola de cristal, pero ¿habrá más cambios? Al menos en el corto plazo. Sabemos que más cambios va a haber, pues, por estado de alarma, por todo lo que tiene que ver con la pandemia, pero en lo que tiene que ver con la regulación específica de la circulación, ¿cree que puede venir o que se está preparando alguna otra novedad o algún cambio más a incorporar? El más cercano, el 11 de mayo, que van a entrar en vigor los nuevos límites máximos genéricos de velocidad en zona urbana. Hasta ahora, actualmente, la velocidad máxima en vía urbana, en las calles, es 50 km/h. Bueno, a partir del 11 de mayo, 50 km/h va a ser velocidad máxima solo en las calles con 2 carriles por sentido, es decir, en las avenidas, en las grandes calles. Ahí va a continuar a 50 km/h. En el resto de calles, hasta ahora, el límite máximo genérico eran 50, pero a partir del 11 de mayo, en el resto de las calles va a ser 30 km/h. Hay que recordar a todos los ayuntamientos que tienen que ir ya actualizando todas las señales, bien horizontales o bien verticales que haya por los pueblos, por las ciudades, tienen que ir adaptándolos porque el 11 de mayo esa señalización debe cumplir la normativa que va a entrar en vigor el 11 de mayo. Bueno, alguna pista nos han ido dando ya en la capital respecto a lo que se avecina en esos cambios. Fernando, yo creo que hemos hecho un buen repaso
No sé si tan bueno como el que hicimos con las señales la semana pasada, hablando claro, con Leonor. Seguro que con todo el conocimiento que tiene, como no, el jefe provincial de tráfico sobre señales, ¿alguna ha hecho en falta o en alguna incluso pudimos meter la pata? No, creo que tanto Leonor como tú mismo sois dos grandes profesionales de la comunicación y por lo que pude ver no se os escapó ninguna información importante. Bueno, entonces podemos hablar de que tráfico en general, sobre todo las señales, puede ser un ejemplo de lenguaje inclusivo y sobre todo claro para todo el mundo. Es un poco la conclusión a la que llegamos, aunque hay alguna excepción, pero en general debería ser un buen modelo a seguir, ¿no? Yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues Fernando, muchas gracias por ese balance de 2020, por esas novedades y sobre todo por aclararnos los cambios y todo lo que tiene que ver con la circulación vial a los palentinos. Gracias a vosotros. Así terminamos nuestros Traficonsejos, pero no se vayan que seguimos.